Yo tengo un mensaje que no predicaré hoy, pero que por lo menos he predicado 2 veces ya aquí, que se llama Situación Límite, de una canción que alguna vez oí que decía: yo sé que estás en crisis, me lo dicen tus ojos. Y hablaba de que cuando las crisis nos golpean y nos sorprenden, se nos mete una tristeza en lo más profundo de nuestro interior, que a menos que logremos pasar esa etapa o ese desierto en victoria, la arena del desierto se nos meterá en el alma, se nos meterá en lo más profundo y nos comenzará a lastimar. Entonces, durante unos momentos, si ustedes me prestan mucha atención, no solo aquí, sino los que nos están mirando por televisión, yo quiero hablar de 3 valles, 3 desiertos, que siempre nos ha de tocar atravesarlos. Son 3 desiertos. Yo he pasado por ello en muchas ocasiones. Hay uno de ellos en que pasamos por él porque la vida real, la vida natural nos lleva allí. El segundo porque nos lleva Dios a esos desiertos. Y el tercero porque viene a causa del ministerio o del llamado. Pero yo he estado en los 3 en varias ocasiones. Y aclaro antes de comenzar que este no es un mensaje que surge de un escritorio, de la experiencia que otro predicador haya pasado, sino que yo estuve en esas estaciones de la vida. Y entonces puedo hablar con autoridad porque de ahí vengo, de esos 3 desiertos, en los cuales en determinadas etapas de mi vida me ha tocado atravesar. La idea no es que nos entristezcamos juntos. La idea es que ustedes, cuando termine este mensaje, digan: ahora entiendo que hay un propósito y voy a saber cómo atravesar esta crisis. ¿Cuántos quieren recibir esta palabra? Levanten la mano como señal. Padre, a los que levantan la mano ahora y tienen sed, a los que tienen hambre porque tú les hables, abre el entendimiento de todos los que estamos aquí. Señor Jesús, dame las palabras correctas, ungidas, poderosas, para hablar al corazón, a la mente, al intelecto y al alma, mientras que tú lo harás al espíritu. Gracias por este momento. Amén y amén. El Salmo 84:5, Salmo 84:5 es el primer valle, el primer desierto. Yo lo llamé el valle de las lágrimas, el valle del dolor. Tal cual la Biblia lo describe, Salmo 84:5 dice lo siguiente: dichoso o feliz el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus caminos o tus sendas. Salmo 84:5. Que cuando pasa por el valle de las lágrimas, hay una versión que dice el valle de Baca, con B larga, lo convierte en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendiciones el valle. En otra versión dice: bendito el que atraviesa el valle de lágrimas y lo cambia en fuente de bendiciones. Este es el primer valle que muchos nos ha tocado pasar. Gente que luego de un accidente de tránsito se ha encontrado viviendo momentos de tristeza o un desierto donde han tenido que cambiar las prioridades en su vida. Gente que ha perdido hijos, perdió sus papis. Aquí hemos tenido personas que hemos visitado al hospital luego de un accidente que cobrara la vida de parte de la familia, gran parte de la familia. Y uno como pastor quiere decir muchas cosas, pero de pronto uno encuentra un episodio como este donde el Señor dice: bienaventurado o feliz aquel que puede atravesar un valle de lágrimas. Y cuando está en el valle del dolor, en ese momento donde uno se pregunta tantas cosas y hay tan pocas respuestas de parte de Dios, aún así lo puede transformar en bendición. Aún así, de ese dolor puede aprender algo. ¿Qué es el valle de lágrimas? Yo llamo a este valle a esos sitios donde la vida real por alguna razón nos lleva allí. ¿Qué es la vida real? Que yo creo en un Dios que sana. ¿Cuántos lo creen? Creo en un Dios que prospera. Yo creo en un Dios que liberta. Yo creo en un Dios que nos protege la vida. Pero también he conocido hombres de Dios que han tenido que pasar enfermedades. He conocido hombres de Dios que oran por sanidades y ellos mismos han tenido que cruzar el umbral de la muerte a causa de una enfermedad. Y uno se empieza a preguntar: entonces, ¿Dios no me protege? Sí, Dios te protege, pero Dios valora la vida eterna, independientemente de que a veces Él toma decisiones en su soberanía
que nosotros no podemos o nos cuesta comprender. Si creyéramos que Dios sana siempre y que Dios siempre hace milagros, uno no tendría que oficiar funerales. Uno no tendría que dar el pésame ni decir, mamá, siento lo de tu hijo. Eso no significa que a la mamá le faltó fe, eso no significa que a la familia les llegó una condenación o una maldición necesariamente, sino que el Señor nos dice que también hemos de atravesar valles de lágrimas. Mis papás son ancianitos y sé que eventualmente los tendré que despedir. Dios no me ha prometido de que ellos se van a quedar por la eternidad, ni serán inmortales. Y lo lógico es que cuando ellos partan y les toque morir, yo los tenga que llorar. Hay una dama aquí que ha perdido hace poco a su hermana en Argentina con una enfermedad que de un mes al otro se la llevó. Y entonces ella se pregunta por qué ocurre algo así cuando creemos en un Dios de poder. Ahora yo hago una pregunta entre paréntesis. ¿Cuántos aquí han experimentado milagros físicos, no solo en sí mismos, sino en parientes o seres queridos a causa de la oración? Levante la mano como señal. Esto nos da la pauta que creemos en milagros, ¿sí o no? Creemos en milagros. Pero en ocasiones hay valles de lágrimas, no solo por una enfermedad, sino uno llora cuando el hijo no es tan inteligente como uno quisiera que sea. Uno llora cuando, las mamás lloran cuando se dan cuenta que su hijo no es feliz con la mujer que se casó. Lloramos cuando tenemos un divorcio. Nadie dice, qué bueno, aunque yo sé que algunos dicen que aleluya que me divorcié. Pero hubo lágrimas, hubo dolor. Y ese dolor a veces es un valle que atravesamos, y el valle es lógico, uno tiene que pasar por el desierto. El tema es que hay gente que se queda a vivir en ese valle de lágrimas, y en lugar de aprender algo, de transformar esas lágrimas en risa, en bendición, creen que simplemente es una maldición que no sirvió para nada y que me tocó porque yo estoy maldita y porque si llueve hay una nube acá que me llueve a mí solo porque yo estoy bajo maldición y se ve que el diablo la tiene conmigo o Dios no me mira. Y no se trata de eso. Todos hemos pasado por lágrimas. Hago otra pregunta. ¿Quién de los que están en este sitio tendrían una historia triste para contar? Levanten la mano, están así. ¿Quiénes tienen una historia triste? Que si la contara nos pondríamos a llorar. ¿Verdad que sí? Todos tenemos una historia triste. Un momento en la vida que no fue nuestro momento más alto. Prediqué en el servicio de las 4 el domingo pasado, el Dios de los valles. Y hablé de que Dios no solo es el Dios de las montañas, sino el Dios de los valles, el Dios de tus sitios más bajos. El Dios de los momentos más tristes, ahí también está Dios. En cierta ocasión alguien le dijo a un rey de Israel, Dios está contigo porque estás en los montes, pero si bajas al sitio más bajo, Dios te abandonará. Y Dios dijo, no, yo también te daré la victoria, aun cuando creas que no sientes nada. Y yo hago otra tercera pregunta esta tarde. ¿Cuántos creen de verdad que a partir de lo que Dios nos dirá hoy, aunque estén pasando un valle de lágrimas, van a encontrar el propósito por el cual está pasando ese momento? Levanten la mano como señal. ¿Lo creen de verdad? Digan conmigo, yo lo creo. Y cuando uno atraviesa esos valles de lágrimas, en el momento uno no puede ver qué es lo que Dios se trae entre manos, nunca. Nunca los que escriben la historia saben que la están escribiendo, jamás. Los próceres, ni Pancho Villa, ni San Martín, ni Bolívar, ninguno de los grandes próceres, ni Washington, ni Abraham Lincoln, sabían que estaban escribiendo la historia. Los hombres que aparecen en la Biblia no sabían que algún día hablaríamos de ellos miles de años después. Ellos no sabían que estaban formando parte de la historia. Y cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, y cuando Noé subió de 2 en 2 los animales en el arca, y cuando cada uno de ellos pasó situaciones que se preguntaban, ¿y ahora qué? No se imaginaban que Dios tenía una vista panorámica y que estaban escribiendo la historia. Nunca uno sabe que está escribiendo el mejor capítulo de su vida. Uno dice, ¿y ahora qué? Después de esto, ¿cómo me repongo? ¿Cómo me levanto? ¿Cómo vivo? No creo que pueda reponerme después de lo que me acaba de ocurrir. Es que la línea de puntos nunca se completa para adelante. ¿Saben lo que es una línea de puntos? ¿Han visto los libros para niños donde hay como puntitos y el niño tiene que ir de un número al otro hasta terminar un dibujo que está semi escondido y no aparece hasta no completar la línea de puntos? ¿Recuerdan eso, sí o no? Eso es una línea de puntos.
La vida tiene un montón de líneas de puntos, pero posiblemente cuando estás llorando frente a un ataúd y quieras trazar una línea de puntos hacia el futuro, no sepas para dónde trazarla. Dices, esto no me puede ayudar en nada, esto no me va a hacer mejor. Yo sé que el tiempo borrará las heridas, pero no me digas, pastor, que esto es una bendición. Claro que no lo es, porque en el momento es difícil trazar la línea de puntos hacia adelante en el valle de lágrimas. Pero cuando años después estés viviendo una victoria, cuando años después estés parado, tal vez alentando a otra persona que está pasando por lo mismo, vas a trazar la línea de puntos hacia atrás y te va a llevar hacia ese sitio de dolor donde en aquel momento pensabas que no aprendiste nada, pero ahora te das cuenta de que eso sirvió para algo. ¿Estoy siendo claro, sí o no? Hace muchos años me acusaron de ladrón en una compañía. Me tuvieron detenido toda una noche, injustamente. Dios sabe, les confesaría si hubiese robado algo, pero nunca había robado nada. Pero el dueño me dijo, tú me robaste mi compañía, y me detuvo, me privó de mi libertad. Y esa noche, no sé si adrede o tal vez nadie se dio cuenta, con un frío espantoso me encendieron el aire acondicionado de la habitación donde me encerraron. Así que no sabía con qué taparme. Mi esposa no sabía dónde yo estaba, pensaba que yo había desaparecido. Toda una noche torturado, orando y llorando. En ese momento recuerdo que primero me enojé con Dios, después dije, al fin y al cabo, si las cosas sirven para algo, esta seguro no me va a servir para nada. La Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo dije, esto no me ayuda para bien, no me sirve para nada, y estaba muy enojado y muerto de frío. Al día siguiente, después de semejante tortura, firmé mi renuncia. Quería un poco de calor y quería irme a casa. Fue mi momento más doloroso. Mi esposa me esperaba en el balcón del departamento en el cual vivíamos. Estábamos casi recién casados. Llovía, ¿no? Yo tenía la barba de 2 días y entonces empecé a caminar inclinado así. Bajé de un bus y ella me vio y comenzó a llorar. Ella dice que ese fue el momento en que Dios me quebró. Ella recuerda ese incidente, lo cuenta en su libro, dice, si hubo un momento donde Dios quebró el orgullo de mi esposo y supe que él estaba muerto para siempre, fue ese mes de, ¿qué fue? ¿Marzo? Abril del año 91. Cuando yo llorando me abracé a ella en las escaleras, le dije, Liliana, te juro, te prometo, yo nunca robé nada. Y ella dijo, yo sé, y lloramos. Dice ella que hasta ese momento yo caminaba así como todo argentino, con pechito de paloma, así, como italiano. Pero dice que ese día, ¡bum!, Dios me quebró. Y yo le decía a Liliana, ¿de qué me sirve que Dios me haya quebrado? Ella dice, no sé, yo no sé, pero Dios tiene un propósito. Le digo, Liliana, si Dios me llamaba, yo iba a obedecer, no necesitaba esto. Pero la Biblia dice que Él puede hablarte como un insecto. Yo seré un insecto a Israel, una polilla, o también seré un león, si es necesario. Dios me venía llamando y yo hacía oído sordo. Y entonces Dios se valió de una situación de lágrimas, dolorosa, donde todos los cristianos, los poquitos que me conocían, decían, Dante Gebel robó. Fui a ver a mi pastor de ese entonces, no era el pastor Claudio Freyson, era otro pastor, actualmente está con el Señor. Le dije, pastor, esto fue lo que me ocurrió. Y él dijo, es muy raro lo que cuentas, para mí que robaste. Y yo le dije, Liliana, si no me cree el pastor, estamos fregados, dicen algunos países. No me queda en quién confiar. Y entonces Liliana me dijo, ¿por qué no oramos? Pero oramos en serio y buscamos el rostro de Dios. Y empezamos a clamar noche tras noche, noche tras noche. No teníamos literalmente para comer. Y dije, no puedo caer más bajo. Y seguíamos orando, y seguíamos orando. Todo el mundo decía, es un ladrón. Se equivocó. No hubo peor valle de lágrimas en nuestra vida matrimonial que ese. Aún lo cuento y me causa, no dolor, pero no quiero volver ahí. Y recuerdo el 4 de junio del año 91. En abril había ocurrido y en junio del 91, una noche a la 1 de la madrugada clamando, una visión aparece en la habitación. Y veo un estadio repleto de jóvenes y Dios dice, te levanto con un propósito, te levanto con una misión. Le dije, Liliana, despertate, Dios me va a levantar como predicador. Ella me dijo, sí, pero acostate porque ya es tarde, porque supongo que... Dijo, delira este hombre.
Pero le digo, sí, Dios nos va a dar una visión. Y de pronto todo lo que empezó a ocurrir fue eventos encadenados, eventos en cadena, conexiones divinas. En poco tiempo yo le predicaba a miles. Y si ustedes me dicen, ¿qué sentiste, pastor, cuando la primera vez te paraste ante 50.000 gentes a predicar? ¿Quieren que les diga qué? ¿Quieren que se los confiese porque ya nos tenemos confianza y puedo abrir el corazón? Dígame amén. Dígame, sí, diga qué. Para que yo me sienta que están interesados, de verdad. Cuando yo me paré allí en el estadio y había toda esa gente, no pude pensar en otra cosa. Tracé mi línea de puntos hacia atrás y supe que lo que me había llevado ahí había sido aquella vez que alguien me dijo, ¡eres un ladrón! Mi valle de lágrimas, Dios lo había transformado en manantial, en fuente, en lluvia, para bendecir a miles. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme, ¡amén! Yo no sé cómo Dios se las va a arreglar con tu valle de lágrimas, pero te aseguro que si dice, Señor, muéstrame el propósito, Dios va a transformar tu llanto en risa. ¿Lo creen, sí o no? No sé cómo se la va a arreglar. Pero pastor, no le veo el lado bueno a esto. Mi hijo me salió burro, no sé. No sé cómo Dios se las va a arreglar, pero aliento a las mamis que dicen, no sé qué es lo que va a pasar con mi hijo. Aliento a las mamás y a los papás. Porque algún día a mi papá le dijeron, su hijo no le da la cabeza, tiene que sacarlo de la escuela secundaria. Hablaban de mí. Y si Dios pudo haber hecho tanto con alguien que diagnosticaron burro y ladrón, no te imaginas lo que Dios puede hacer contigo si le crees y dice, Señor, transforma este valle de lágrimas en fuente. ¡Aleluya! No sé qué estás pasando, pero Dios lo va a transformar en bendición. ¿Lo creen, sí o no? Muy bien. Segundo valle, diga conmigo, segundo valle. Está en Ezequiel. Dice, la mano del Señor vino sobre mí. Ezequiel 37. Vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Quiero que me presten atención, por favor. El primer valle es el valle de lágrimas. Pero hay otro valle, otro desierto donde Dios te lleva. No es un desierto donde te llevó la vida real. No es un desierto ocasionado por una enfermedad, por una muerte, por algo de lo que hablamos. Sino que es un desierto que Dios te lleva al desierto por un propósito. Nunca oirán a otro predicador que se los diga. Yo se los voy a decir. Dios, cuando quiere, como a Ezequiel, te pone en medio de un valle de muerte. Y usted dice, yo no quiero creer en ese Dios. Pero Dios te pone en ese valle porque hay un propósito. No vas ahí porque te equivocaste, no vas ahí porque hiciste algo malo, sino porque justamente Dios quiere contaminar de vida, infectar de vida donde hay muerte. ¿Cuántos quisieran que Dios los use para eso? Díganme amén. Entonces, nunca maldigas la compañía donde estás. Es que si usted viera, pastor, el jefe que me tocó, Dios te puso en medio de huesos secos que no tienen ni médula, no tienen nada, porque en determinado momento Dios le dijo a su profeta, dice, me hizo pasearme entre ellos. Me hizo pasearme, dice Ezequiel, y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban secos. Y me preguntó, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? No eran cadáveres, eran huesos, huesos. Y Dios le pregunta, ¿tú crees que estos huesos pueden vivir? Dependiendo la respuesta del profeta, era lo que iba a ocurrir. Entonces yo tengo que hacerle la misma pregunta, iglesia amada. Cuando tú miras tu matrimonio deshecho, cuando tú dices ya no hay más solución, esto lo arregla, ni siquiera lo arregla un abogado o un juez. El Espíritu Santo me dice que te pregunte, ¿tú crees que tu matrimonio aún puede revivir? Cuando tú dices, ya está, estoy endeudado hasta acá, ni ganándome $1.000.000 puedo salir de mi deuda. ¿Tú crees que tus finanzas muertas pueden vivir? Es la pregunta que hace Dios siempre. ¿Crees que puedes ser sano? Entonces sé sano. Es la pregunta que Dios hace. Si me viera el diagnóstico, me dijeron que estoy toda ramificada, que el cáncer, ¿tú crees que yo puedo arrancar ese cáncer y dejarte sana como una niña? ¿Tú lo crees? ¿Cuántos lo creen de verdad? Si tú lo crees, Ezequiel, entonces, le dice el Señor,
Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, muerte, escuchen la palabra del Señor. Y el Señor dice: yo daré aliento de vida, yo pondré mi espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento y ellos sabrán que yo soy el Señor. Y entonces dice Ezequiel: Dios me dijo: profetiza, hijo de hombre. Vean el cuadro. Ezequiel en medio de la muerte, Dios pudo haber dicho: ahora lo hago, pero no lo hace si su siervo no lo profetiza. Profetiza que viene vida. Profetiza y estos huesos tendrán vida. Y entonces Ezequiel dice: así ordena el Señor Todopoderoso. Oh, me gusta esto. Sopla de los 4 vientos, norte, sur, este y del oeste, para que revivan. Y profeticé, y aliento de vida vino en ellos. Estoy hablando a los que se les murió un sueño. Les estoy hablando a los que enterraron, los que tienen un sepulcro en lugar de una visión. Y han dejado morir el sueño que Dios te ha dado, diciendo: es que aquella quiebra, aquella vez que el banco me cerró la hipoteca, aquella vez que me quitaron la casa, mi sueño se me murió. Dios me dice que te diga: yo te llevé a esa crisis, a ese valle. No lo confundas con el valle de lágrimas. Este es un valle de huesos secos y seguirán secos hasta que tú te pares en medio de la muerte y profetices, mirando los papeles que no puedes pagar, mirando la carta del banco que te dice que te quita la casa, mirando los papeles que no te salen, tú profetiza. Tú vas a las puertas de migraciones y profetiza que vendrán sobre ti los papeles. Tú vas a la puerta de la compañía que va a cerrar y profetiza que las puertas se abren. ¡Aleluya! 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 ¡Vida! ¿Cuántos creen en eso? Díganme amén. ¡Vida! Nunca maldigas que eres la esclava de Naamán, porque a lo mejor tú eres el canal de bendición para que ese hombre se sane. A lo mejor tú eres el canal de bendición para que la lepra de tu jefe deje de atormentarlo. Nunca maldigas el lugar donde Dios te puso. Nunca digas: pero estoy en la peor casa, estoy en el peor lugar, porque Dios te puso allí porque hay un propósito de vida. ¿Lo creen, sí o no? ¿Cuántos hoy van a profetizar vida? Díganme amén. Tercero y último valle. El valle a causa de la unción. El valle a causa de la unción. Segunda de Samuel 5:17. Segundo libro de Samuel 5:17. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos avanzaron desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Refaín significa gigantes. Pero a mí me sorprende lo que les voy a decir ahora. Al enterarse de la unción, los enemigos atacaron a David en el valle. Tercer valle. El primero es el valle de lágrimas, el valle natural por el que pasamos porque vivimos una vida real. El segundo es el valle de huesos secos, cuando Dios nos lleva para imantar vida en lugar de llorar. Y el tercero es el valle que vas a tener que atravesar a causa de la unción. No tienes que responder esto, pero estoy seguro que hay gente aquí que dice: pastor, cada vez que pasa algo fuerte en la iglesia, parece que más ataques tengo. Cuando yo recibo y Dios me habla y me profetiza, parece que el diablo se enoja más. Bienvenido a mi mundo. Así funciona. Cuando el diablo se entera de que estás ungido, él hará lo posible para matar a la profecía. Muéstrame un hombre que sane enfermos, que libere a los endemoniados en el nombre de Jesús. Un hombre que se pasa la vida orando, y yo les mostraré un hombre que está bajo fuego a causa de la unción. La vida no es fácil, la de un siervo de Dios. No es el glamour, no es la gente, no es qué lindo debe ser predicar. La vida no es fácil. Ustedes no quieren tener las presiones que yo tengo, ni las tentaciones, ni los ataques que yo tengo. No quieren tenerlos. Pero vale la pena, vale el esfuerzo. Porque sé que cada valle que me toca atravesar es a causa de la unción. Y el mismo Espíritu Santo que protegió a Moisés y el mismo que protegió a Jesús cuando era un niño, es el mismo que te protegerá a ti de ese valle que el diablo quiere levantar, de esos filisteos que te quieren hacer la guerra. ¿Cuántos creen en eso? Díganme amén.
tranquilo. ¿Estás en crisis? Bienvenido a mi mundo. Es a causa de la unción, es a causa del poder de Dios, a causa de la profecía, a causa de lo que Dios quiere hacer. Ese es el último valle y el mejor de todos, porque el de la vida real, el de lágrimas, tendrás que llorar, si te toca llorar. El sabio dijo, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, eso es la vida. El segundo valle es cuando estás para imponer vida. También es lindo, pero no es tan fascinante como el tercer valle. El valle de que al enterarse de que David fue ungido, los filisteos se levantaron. ¿Por qué me gusta esto? Porque el diablo, mis amados, no me gusta hablar de él, pero ahora merece que hable de él. El diablo, cuando oye que Dios te va a ungir, él tiene mucha fe, pero no en ti. Él sabe que Dios no es hombre para mentir. Él dice, sí, va a ocurrir. El diablo se reúne con su jerarca y dice, cada vez que Dios dijo, viene un avivamiento, ha ocurrido un desastre. Cuando Dios dijo, viene algo en Azusa, tú sabes lo que ocurrió, no pudimos parar las ramificaciones de ese fuego. Cuando dijo, viene algo en Canadá, no lo pudimos parar. Cuando vino algo en Argentina, no lo pudimos parar. Y si Dios dijo que viene algo aquí, donde había huesos muertos, huesos secos, no lo podremos parar, ni aunque el infierno se levante. ¡Aleluya! Póngase de pie y aplaudan y digan, Señor, nadie podrá parar lo que tú estás haciendo. Nadie, 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 nadie.